El pintor español Pablo Picasso dijo: el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No sabría ni qué comentar sobre la cita de Pablito, así que vamos a recibir el primer caso del día de hoy. Señor director, ¿qué pasa en los litigantes? El arte es para mostrar la belleza y la naturaleza de la gente, no la mentalidad morbosa, grosera de un pintor. Todos queremos tenerlo en un lugar oscuro y escondido, pero yo le doy luz y color. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Alondra, explícame por qué estás demandando a Alonso y qué exiges para resolver esta demanda. Yo vengo a demandar al señor por $15,000 de incompetencia de trato y incumplimiento, de disculpa, contrato. de contrato, sí, Okay. claro. Y para cancelar su visa de artista, porque yo lo traje para acá para un año para que él venga a trabajar por mí. ¿Tú eres dueña de una...? Sí, yo trabajo en una galería. Ok. Entonces, yo lo conocí por aparte internet sociales y me gustaba como él pinta, pinta rostros. Él primero comenzó con pintando paisajes bonitos y luego siguió con pintando rostros. Aparte, esta es una de sus fotos. Una de sus pinturas. De sus pinturas, sí. Entonces, a mí me gustó el trabajo y es por eso que yo lo contraté y lo traje para acá. ¿De dónde lo trajiste? De México. De México. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces, estamos en la galería y pues como es mi primera, también yo quería mi foto pintada. Ah, tú querías tu retrato Yo también también. quería uno también. Entonces, fui a que me pintara. ¿Él? Él. Ok. Sí, porque me caía muy bien. Entonces, fui y comienza él que pues quítate la prenda y cositas así, medias Porque raras. soy artista. Sí. Entonces, cómoda, comencé a yo quitarme las prendas y él me dijo, quítate los panties. Entonces, yo no pensaba algo así. Pero te También estaba porque pintando soy artista. el rostro. Todo el rostro. Yo pensaba que nada más aquí arriba. Claro. Pero cuando comenzó que quitarle las prendas, dije, bueno. Y dije, ¿cómo se va a llamar el evento? Y dijo que lo va a llamar el tercer ojo. El tercer Entonces ojo. yo pensé como una diosa, ¿verdad? El tercer ojo. La chakra. La chakra, sí. Entonces yo pensé así. Entonces yo me comencé a quitarme las prendas. Y luego me dice, ponte en ok, entonces me incomodé y me puse así un poquito sensual, algo, y me dice, no, volteate. Y viene con el pencil, el lápiz, y se me viene acercando más. ¿A dónde? Pues a mi rostro, a mi trasero. Y dije, oh my God, este señor me va a violar. Claro que no. Me va a violar y entonces yo me salí corriendo. Salí corriendo y no estaba cómoda. Y esto fue antes de la exhibición. Fue antes de la exhibición. Lo que pasa es que, cuando él me trajo todo su trabajo, me lo tapó todo con sábanas. Porque él no permite que yo quería ver y no me permitió yo mirar a las Porque pinturas. soy artista y hasta el final puedes ver. Entonces, al último día, bueno, el día antes del evento, comencé a sacudir las sábanas. Y que estoy viendo fotos raras, que no fueron así de rostros, no fueron paisajes. Y no me lo podía pensar qué es lo que era. No. Me imaginaba lo que era, pero no quería creerlo. Porque estas cosas, una grosería, señora, una grosería, una perversión. Yo no puedo permitir estas pinturas en mi galería. ¿Pero qué era? El mero ojo del ano. Entonces... ¿El ojo del ano? El ojo del ano, señora. O sea que El tercer ojo. los cuadros de él... Sí. El tercer ojo no era este tercer ojo. No. Era el tercer... El tercero el del ojo ojo del ano. Sí. El más esencial. Es
una grosería, señora. Claro que ¿Y no. entonces qué pasó? En mi galería viene gente, niños, papás, mamás. Aparte que tengo la galería cerca de un parque, una iglesia. Hasta el papá viene para mi galería a ver, dar su bendición. El sacerdote. Sí, el sacerdote. Entonces, ¿cómo puedo que me dé la bendición aquí a estas fotos, a estas pinturas? Entonces, yo no lo puedo permitir. Es una grosería, me da mucha rabia porque yo perdí mucho dinero Ok. en este evento. Ok. Entonces, él me pidió que le trajera modelos. Entonces yo le llamé a mis gentes y le mandé esos modelos. Entonces yo no sabía por qué mis modelos no querían... Trabajar con él. No me decían lo que pasaba. Yo le pedía, pues ¿cómo te pintó algo? Todo bien. Y medios incómodos, pero no me permitían, no me decían nada. Ok, entonces al final, ¿qué es lo que tú quieres de él? Yo quiero $15,000 Ajá. y que regrese a México. Que se regrese a México, Porque sí. tú quieres suspenderle la visa de trabajo. Sí, sí. Y Ok. yo tengo su trabajo conmigo y no se los puedo entregar mientras él está aquí. Cuando él ya se regrese, yo se los envío. Ok, perfecto. ¿Cómo respondes, Alonso? $15,000 por hacer gastarme mi tiempo, por quedarse con mis cuadros, querer mandarme a México cuando ella fue la que me trajo. O sea, el arte es lo que yo hago. El tercer Eso no ojo es arte. es esencial, porque con 2 ojos podemos seguir viviendo. Sin los 2 ojos, también, pero sin el tercer ojo, ¿qué vamos a hacer? Un ¿Ok? dolor Es estomacal. esencial porque nos deja soltar lo que no sirve, las toxinas, todo lo que es malo para el cuerpo Yo sale del pensaba- tercer ojo, No, de aquí, señorita. del tercer ojo. Ven acá, ¿por qué te dio por hacer este tipo de pintura? ¿Cuál es la razón de que te...? No, ven acá, no. Vuelve al podio. Nunca, las personas que no hablan español les cuesta trabajo entender esa expresión. O son de otros Mi países. padre es cirujano. A ver, tu padre es cirujano. Sí. Y cuando él hace sus cirugías y termina, por ejemplo, con la nariz, con la boca, con la pancita, todos, o sea, realizan esto y, ay, sí, me quedó muy bien la nariz, la boca. ¿Y qué cuando le hace la operación por atrás? Nadie dice nada, lo esconden, ni dicen que tuvieron cirugía, ¿ok? Y él vivía muy frustrado por lo mismo. Y yo decidí ayudar a la causa, a convertirlo en arte. Ya, Una perfecto. porquería. ¿Quién tiene testigos? Yo. Yo también. Los dos. Ahora, dime una cosa, Alonso. Los rostros son todos diferentes, las personas tienen diferentes facciones y eso distingue una pintura de Claro, otra. claro. Pero, ¿El ano es igual? ¿cómo que el ano es igual? ¿Es igual? Es un ano. Claro, Pero pero diferente. todos son Cada quien tiene un rostro diferente. Y cada quien tiene un ano diferente. Con otra historia. Historias diferentes. Por ejemplo, un ano que viene saliendo de la cárcel es diferente de uno que nunca ha ido a la cárcel. Ah, ¿cómo no? Un Tienes toda ano la- que viene saliendo de un deportista. Sí. No es igual que un ojo, para que mejor me entiendan. No, perfectamente. De alguien que come porquería o de alguien que come puro vegetal o sea, todo es diferente. O sea, que cada una de tus pinturas son diferentes. Y tienen su propia historia también. Perfecto. Pasemos al testigo de la demandante. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes. señor. ¿Su nombre? Mi nombre es Pablo Iturralde, Pablo. Ok, usted está aquí apoyando a la demandante. con todo el peso de la ley. Bueno, ¿qué ha venido a declarar? Acá la demandante me presentó acá al señor al jovencito pintor, que es buen pintor. Yo voy confiado en lo que ella me dice, porque ella le estaba recomendando clientes acá al pintor. Voluntariamente. Y entonces yo salgo de la prisión. Y al salir de la prisión estoy en una situación comiendo abajo del puente, comiendo sopa. Ajá. Y me dijo, te voy a dar $100. Ajá. Y entonces me hizo la pintura. Ahora, ¿usted quiere saber qué clase de pintura me hizo? Mira. ¿Usted cree que esto sea justo? Yo no, y después con mi pero- foto aquí, el color no es de mi ano. No, no.
Pues claro que no, porque Este no es mi color de cuando mi ustedes ano. No, estaban en claro la que no. cárcel, Y después poner mi foto aquí. O sea, que tú lo que estás es insultado porque el Porque ano me siento tuyo molesto no está porque bien esto es un representado. chantaje. No Esto está es un bien, chantaje. no está Doctora, bien ¿usted representado. qué es la historia? No, chico, ven acá. Porque Déjame, es un ven atrevido. acá. Mire, doctor. Acércate. No, Acércate una acá. No es el mismo Ok. color, porque la gente cambia. Y el ano también cambia. ¿Usted sabe cuánta gente me han llamado de Eso no diferentes es lugares? arte, es una perversión. Por la foto, doctora. Y yo le he dicho a la gente que eso no es el ano Bueno, mío. pero ven acá. ¿Por qué tú pones.? No, no vengas acá. No, no. Quédate aquí. ¿Por qué tú pones la foto de él ahí? Para que la gente sepa que es real, que es verdad. O sea, que has es el ano de pintado el ano alguien. de alguien. Claro. Pero Ok. la foto. Y dice aquí, este ano pertenece a un músico que estuvo preso y que está en condición deplorable. Exposición el tercer ojo, $3,000. Sí, y me dio a más 100 Es dólares. arte, es algo nuevo, algo que le Doctora, va a servir a la gente doctora, con el entender la permiso, importancia. Pero cállate la boca. el que lo ve así no sabe lo que es. Doctora. Pues por eso Piensa hay que es una- una boquita. Sí, una es una boquita, sí. boquita. Sí, una boquita, sí. Puede ser cualquier Sí, cosa. sí, una boquita de capullito. Doctora, no puedo ni tocar la calle 8. ¿Por Ellos qué? van a saber. Por esa foto. Ay, pero si nadie la ha Ya visto, no me deja con- que saque que este nadie la programa vea para con que tú esa foto. veas. Ah, Deja un que ciego saque la este ve. programa. Hasta un ciego ve eso. Pasemos al testigo del demandado. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Sí, me llamo Hugo y vengo a defender a mi amigo y gran pintor Alonso. Ok. Este fue mi pintura que él me pintó de mí y yo no soy como él. Yo estoy muy orgulloso de lo que me pintó. Sí, gratis. Claro. ¿Cómo no? Ah, Algo está pasando. sí, Y si no, Cuando te pintó de esa doctora, manera, con la si carita nota, virada, la con pintura es abierta, algo diferente a esa, Es porque el cada mismo quien tiene asco. una diferente Es historia. el- Sí, no, Claro. claro, todo el mundo tiene su particularidad Pues, anal. claro. Y lo esencial del cuerpo. Claro. Sí. Sí, Ajá. ese señor nomás está enojado porque acaba de salir de la cárcel y no se le ve igual de bonito que el mío. Sí, seguro. Ahora pregúntale al pintor cuál es el que se vende más, el de él o el mío. A ver, déjame ver el Pregúntale tuyo. al pintor. Es que no se trata de eso. A ver. Este dice, este ojo ha estado expuesto al estrés Escucha para allá. estomacal por estar sentado horas de trabajo en una oficina. Exposición del tercer ojo. Que ponga una modadita, una Y cámara entonces se pone está para muy... que se siente. Ok. Pero Ok. todavía se ve más mejor que el de Dime usted. algo. Sí, sí, muchachos, sí. Tú ¿Vendes lo defiendes, estas figúrate. pinturas? Claro que las vendo. En mi Sí, galería claro. no. No, pero has vendido. O sea, Claro has que sí. tenido buena Aquí. recepción. 3,000%. Sí, a mi amigo aquí. 3,000 O sea, dólares por él, día. él fue y te contrató para que tú le pintaras su mano. Claro. Ahora va a ver que está detrás de ese gusto. Porque pintar un trasero gratis. No, yo también no entiendo nada. Yo no pero menos. él está insinuando que a ti te gustan los anos y por eso los pintas. Mire, doctora, Herencia de su papá. yo me di cuenta de algo nuevo. Algo que Novedoso. es único. Es novedoso. Es único. Es novedoso. Es algo que no se ve. Sí, yo lo sé. Ok, vamos a invitar por favor a la sala al señor Celestino, el pintor de las curvas, al abogado Ángel Leal y al sexólogo Williams Lucena, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Bueno, Celestino, vamos a hablar contigo porque tú eres artista. ¿Hace cuánto eres pintor? Bueno, empecé a los 6 años a dibujar, a los 7 toqué el color y tengo 41 años, toda la vida pintando, pero además quería hacerte un presente por los 15 años que llevas aquí Oh, en este programa. Oye, muchas gracias. Ay, gracias, gracias. Gracias. Ok. Bueno, háblame de lo que tú piensas de esta pintura del tercer ojo, de esta exposición que ha hecho él. Bueno, el arte, para empezar, es subjetivo. Él está haciendo una expresión a lo que es una parte de la anatomía humana. Pero cuando vamos a hablar de arte de buen gusto, de galerías finas y, tú sabes, ya esto es algo anacrónico, algo que se va un poco. Incluso te puedo poner un ejemplo de uno de los más grandes artistas del mundo, según la historia del arte, Michelangelo. Pintó en la Capilla Sixtina toda la interpretación católica, los dioses, todo el mundo desnudo. Pero, sin embargo, sus partes genitales las hizo pequeñitas. ¿Por qué?
para no degradar la figura humana, ¿ves? Y no llevar esto a ese escándalo, a la grosería. A esa o grosería. Lo que algunos interpretan como grosería. ¿Qué pasa? Que muchos artistas hoy, en esta revolución contemporánea que estamos teniendo, tratan de escudarse con estas cosas para llegar a un tipo de éxito, un tipo de fama. Es todo lo que está pasando, pero en pocas palabras es una manera de hacer arte. Lo que es un arte anacrónico, ¿no? De mal gusto. De mal gusto. Licenciado Lucena, ¿hay algo sexual en esto? ¿Hay alguna reflexión de alguna situación con él o simplemente? Bueno, podemos asumir un poco por la descripción que él hace del trabajo de su padre y cómo en efecto de rebeldía, su papá se encarga de arreglar bocas, senos, abdomen. Y todo el mundo habla de eso. Pero Sí. cuando arregla anos, nadie habla de eso. Nadie habla de eso y él lo hace, dice, mi papá, y sin embargo él hace como una rebeldía a la figura paterna, a la figura de autoridad, yo sí lo expongo. Entonces lo hace de una manera muy artística. Es un mecanismo, podríamos decir, subliminal de expresar la agresividad acerca de la figura autoritaria que tiene, el conflicto interno que puede tener con su papá. Puede de ser. nuevo, puede pero ser. sexual nada. Bueno, entonces vamos a hablar de la parte migratoria que tiene este chico Sí. y de lo que ella está haciendo con retenerle sus pinturas. Sí. Fíjense, miren esta pregunta. Sí. Ella suspende la exhibición antes de presentarla. Ella suspende. Pues, pero le retiene su arte. ¿Pudiera él intentar ir a otra galería para exponer eso y que luego alguien le pague a ella lo que ella se gastó por la visa y él continuar con la misma visa exponiendo en otra galería? Tiene que volver a pedir la visa con un nuevo peticionario o peticionaria. Ah, no se puede transferir. No, esta la visa en particular no es la visa O1 de talento extraordinario, queriendo decir que él fue evaluado independientemente como alguien que se considera que está en el mero tope de su campo de oficio o profesión. O sea, él califica por esto, pero esta visa de no inmigrante requiere un peticionaria en este caso. Al ella dejar de ser la peticionaria, él tiene que volver a empezar el proceso con un nuevo peticionario. Él puede pedir un cambio de peticionario, eso sí, pero lo tiene que pedir formalmente con inmigración. Cuando ella lo pide, y cuando ella pide esta visa para él, ¿qué Sí. tipo de arte debe haber dicho para que? Pues estoy segura que si ella va a inmigración con este arte, yo estoy segura que inmigración no va a pensar que... Bueno, hubo el evento en Portugal que pudiera considerarse un evento de importancia internacional, pero debía de haberse presentado un portfolio del trabajo de él y un estudio de un cuerpo independiente que haya determinado que estas obras califican como talento extraordinario. Ok. Decisión del caso. Te niego la demanda porque tú causaste tu propia desgracia. Devuélvele las pinturas de inmediato. Y te voy a decir algo. Yo pienso que él se merece el dinero que está pidiendo. Por apretada. Porque realmente tú lo trajiste. Porquería. Él trajo su arte. Por todo lo que yo sé, hay gente que está interesado en comprar esto. Yo conozco gente que compra de todo y decora sus paredes con todo tipo de cosas. Y puede haber habido 7 locos por ahí que compraran 7 anos. Al final, el arte es como los anos. Todo el mundo tiene uno. Y a todo el mundo le gusta como son. Y el arte es dependiendo de lo que te guste a ti. Perspectiva. Así que le concedo la contrademanda a él. He dicho, caso cerrado. Encontró trabajo en una fábrica, yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso,